Hoy vamos a ver una partida épica, la que me hizo dedicarme al ajedrez. Esto es Karpov con blancas, Kasparov con negras y vamos a entender con esta todo sobre la defensa siciliana, una pieza maestra. Pero pongamos las cosas en contexto. 1985, Karpov, campeón reinante, el joven Kasparov, el contendor, última partida, número 24, Kasparov con un punto de más y Karpov necesitaba ganar para igualar. Para Kasparov era suficiente con empatar. Mucha atención a esta pieza maestra. Después de E4, C5 sigue caballo F3 y D6. Y es muy interesante que Kasparov haya escogido para esta partida tan crucial jugar la defensa siciliana, muy agresiva, donde él simplemente necesita empatar. Sigue D4 de las blancas, intercambio en D4 y caballo por D4. Siciliana abierta, con esto las blancas consiguen una gran libertad para mover sus piezas y Kasparov continúa con caballo F6 atacando el peón que se defiende con caballo C3, desarrollo normal de la defensa siciliana, y ahora sigue A6, entrando en lo que llamamos la variante Najdorf, favorita de Kasparov, también de Bobby Fischer, y hoy en día todavía de las más usadas de los sistemas favoritos de todos. Y preguntamos qué hace A6. A6 es un movimiento muy útil, multipropósito, que tiene varias ideas. Una, quitarle la casilla B5 a las piezas blancas para evitar que cualquiera se nos cuele por allí. También prepara un posible B5, que va a preparar un fianchetto avanzado, que también permitiría luego un avance a B4 para molestar al caballo de C3. Y además, A6 también permite que juguemos dama C7 con mayor libertad, porque vamos a impedir así que nos ataquen con un salto de un caballo. Ahora las blancas siguen con alfil E2, sistema clásico. Simplemente estamos desarrollando piezas y las negras tienen la forma de cambiar aquí el carácter de la posición, jugando o E5 o E6 en la partida. Bueno, se podría haber jugado E5. Es un movimiento que tiene sus ventajas y desventajas. Como ventaja, expulsa al caballo del centro, claro, pero como desventaja deja un peón en D6 débil, retrasado, que puede presionarse más tarde. En la partida no se jugó eso, se jugó en cambio E6, un movimiento más conservador, pero que a la vez mantiene aquí cubiertas todas las casillas del centro. Sin embargo, a las negras les falta espacio. Ahora las blancas enrocan, sigue alfil E7 y luego de eso F4, una expansión estándar por el flanco de rey que precede al ataque que van a iniciar las blancas. Con esto se prepara un E5 para el futuro, también se puede jugar con F5 e incluso con G4 con G5. Simplemente una avalancha de peones por el flanco de rey que va a presionar el enroque negro que efectivamente se hace en el flanco de rey. Y sigue otro movimiento muy instructivo que es rey H1. Rey H1, por supuesto, es un profiláctico porque cuando se ha hecho el avance F4, la diagonal, esta negra, se ha debilitado, allí está el rey, así que esto lo pueden aprovechar las negras de diferentes formas, por eso es mejor sacar al rey de esa diagonal, rey H1, preparando para poder mover con libertad sus peones. Y ahora las negras deben tener cuidado porque E5 se puede jugar con estos, el ataque blanco empieza a tomar más forma y entonces se juega dama C7 desarrollando la pieza y además protegiendo C del avance E5. Bueno, Karpov ahora entonces pasa al otro lado. Ahora juega otro profiláctico que es A4, movimiento de peón que se prepara para impedir que las negras jueguen B5 como decíamos antes. Porque imaginémonos que hacen otra cosa, digamos alfil E3. En ese caso se puede jugar B5 y se puede activar luego el alfil por esta diagonal, por B7. Además, este peón también podría avanzar un poco más y molestar al caballo de C3. Todo esto es molesto, las blancas no quieren que esto suceda y por eso juegan A4, con eso ya impiden el avance B5. Y Kasparov responde con caballo C6 y sigue alfil E3. Ambos bandos están desarrollando sus piezas y en este punto Kasparov hace algo un poco misterioso que es torre E8. Movimiento que no necesariamente se espera en este momento, pero que tiene sentido, porque frecuentemente vemos que
el alfil de casillas oscuras quiere ir a F8 para ayudar a proteger a su rey. Y además en algún momento es posible que se juegue con el avance E5, que se abra la columna E, y para eso la torre está muy bien allí. También este movimiento de la torre funciona como movimiento de espera, porque las negras todavía no tienen muy claro qué hacer con su alfil de casillas claras, cómo terminar su desarrollo. Entonces quieren esperar a que las blancas muestren sus intenciones y luego ya de acabar de desarrollarse. Y Karpov responde ahora con alfil F3. Con esto se hace más fuerte su centro, y además este alfil empieza a mirar por una diagonal importante donde a la vez protege a su rey y a la vez mira con rayos X hacia la torre, donde las negras deben tener cuidado. Por ejemplo, si hicieran un B6, simplemente cometen un error grave, viene un intercambio de caballos en C6, finalmente E5 atacándolo todo aquí. Así que hay que tener cuidado con eso. Es lo que prepara este alfil F3, por ejemplo. Y Kasparov sigue aquí entonces con torre B8, sacando la torre de esa diagonal peligrosa. Karpov continúa con dama D2, conectando así sus torres, completando su desarrollo. Y Kasparov hace lo propio con alfil D7. Las negras completan igualmente su desarrollo, pero tienen una configuración más pasiva. Y con todo esto ya estamos listos para entrar en el medio juego, donde Karpov hace un movimiento muy interesante acá, que es caballo B3. Movimiento que a primera vista simplemente parece un movimiento de retroceso pasivo, pero que en realidad contiene varias ideas claves. La primera, caballo B3 evita que las negras intercambien caballos y liberen su posición, porque cuando te hace falta espacio, como le hace falta espacio a las negras aquí, es bueno intercambiar piezas, así que este intercambio vendría muy bien. Por ejemplo, digamos que las blancas hacen cualquier cosa, digamos H3, viene un intercambio en D4 de caballos, y luego de esto se podría reposicionar el alfil en C6 y aquí estaría más activo. Esto mejoraría la posición de las negras. Por lo tanto, Karpov evita este intercambio con su retirada del caballo B3. Pero además de eso hay otros motivos para jugar caballo B3. Se quiere jugar A5 para fijar esta debilidad que hay permanente aquí en B6, la posición negra. Y por ejemplo, después de eso se podría meter un alfil allí, el alfil de casillas oscuras allí. Y esto restringiría mucho la posición de las negras, que ya de por sí están restringidas. Estas son ideas posicionales. Y si deseas conocer más de ideas posicionales, te invitamos a estudiar la clase maestra. Sigamos. Kasparov nota que se va a jugar A5 y entonces se anticipa jugando B6. Así A5 por ahora ya no es posible. Y Karpov entonces pasa al otro lado. Ahora juega G4, como decíamos, expandiéndose por allí con sus peones. Quiere jugar G5. Y aquí con un detalle, y es que al jugar G5 va a atacar al caballo, y este caballo no tiene casillas de retroceso. Sus piezas las ocupan. Por lo tanto, hay que habilitarle una, y eso lo hace con alfil C8 Kasparov, no solo para habilitar la casilla de retroceso después de G5 caballo D7, sino además el alfil preparándose para meterse por B7 en esta diagonal ya más activa. Y bueno, porque es con el avance de los peones esta diagonal se ha debilitado tremendamente para las blancas. Y ahora Karpov sigue con dama F2. Movimiento que pues a primera vista no ataca nada, pero que tiene una planificación de fondo. Karpov prepara sus piezas pesadas por la columna F, anticipándose al avance que hará en algún momento F5. Y además hay otra idea por ahí. Es común jugar con dama H4 y pasar alguna torre hacia la casilla H3 para atacar en el punto H7. Ya veremos un poco más de eso. Y Kasparov juega aquí alfil F8, como decíamos, acompañando a su rey de este alfil. Ahora se jugaría G6, meter el alfil en G7 y esto mejoraría la protección de su rey. Y Karpov juega alfil G2, movimiento engañoso que en un momento veremos para qué sirve. Sigue alfil B7
Y Karpov ahora juega torre D1, poniendo en juego su última pieza. Pero aquí había algo interesante a analizar. Si las blancas jugaran F5, como se puede hacer aquí o en otro momento, si jugaran F5, se estaría haciendo una concesión y a la vez consiguiendo algo más. Las blancas se expanden más por el flanco de rey, esa sería su ventaja, creando allí amenazas por la columna F, pero estarían cediendo la casilla E5. Esta casilla quedaría muy buena para un caballo, por ejemplo caballo C5, caballo que a la vez protegería F7 y también podría saltar hacia adelante alguna casilla importante. Así que F5 hay que saber cuándo hacerlo porque tiene sus ventajas y sus desventajas. Esa era una opción. Karpov no tiene prisa y en cambio hace un movimiento que es muy útil, que es poner en juego la torre A de 1. Y Kasparov responde con G6. Ve obviamente que la presión aumenta y por eso va a proteger a su rey. Y ahora Karpov responde con alfil C1, un movimiento también que parece que es de defensa, que es de retroceso, pero en realidad tiene una idea agresiva. Se va a pasar la torre por allí. Y bueno, Kasparov sigue con torre C8, reposicionando su torre a una columna semiabierta y sigue torre D3 como decíamos. Y ahora Kasparov busca algo de contrajuego con caballo B4 amenazando a la torre, pero Karpov feliz porque esta torre solo iba de paso hacia H3. Y ahora se pretende jugar dama H4 para amenazar con mate en H7. Pero Kasparov está a tiempo para jugar alfil G7 y ya entonces dama H4 no alcanza a ser tan efectivo porque ahora tenemos caballo F8 que cubre concretamente la casilla H7 y da por finalizado el ataque blanco. Con lo cual vemos que esto parece un tango. Se mueven por aquí unos, se mueven por aquí los otros y todavía nada definitivo. Pero así es un juego de profesionales. Aunque también hay que comparar esto, por ejemplo, con un juego como lo haría Mikhail Tal, que se lanzaba con todo el ataque, pero eso no siempre es la decisión correcta. Aquí hay que esperar hasta el mejor momento para atacar. Y ahora entonces Karpov juega alfil E3. El alfil ya le dio paso a la torre, ahora vuelve a su casilla de antes. Y presiona por esta diagonal. Y Kasparov juega un movimiento brillante aquí. Ojo a este movimiento, torre E7. Movimiento que a primera vista parece tonto. Simplemente avanza una casilla, se mete en una casilla que parece más restringida, pero es un movimiento con mucho de fondo. Kasparov se está anticipando al avance posible del peón F5, porque es la continuación lógica del ataque blanco. Y entonces este movimiento de la torre se anticipa a eso, prepara a doblar también torres por allí. Y con esto, bueno, por ejemplo, si se hiciera ahora F5, ¿qué pasa aquí? Que después del intercambio sigue por F5, entonces la torre estaría ocupando una columna abierta. Bueno, se va a abrir próximamente, se va a abrir también la diagonal y más si se doblan torres, la torre estaría perfecta allí. Así que esto es a lo que se anticipa con este movimiento torre E7 y algo más, porque parece que este torre E7 deja confundido a Karpov, porque ahora él juega rey G1, movimiento que no se ve muy bien, porque bueno, todos los movimientos anteriores de Karpov mejoraban su posición, pero en cambio rey G1 no parece muy diferente a dejar el rey en H1. Está bien que se sale de esta diagonal, pero no, de todas formas parece que torre E7 ha confundido, lo ha sorprendido, porque Karpov en cambio debería haber jugado algo mejor, algo tal vez como alfil D4. Es una oportunidad que Karpov dejó pasar, donde la posición sigue siendo compleja, pero aquí hay algo más. Por ejemplo, se propone intercambiar alfiles, debilitar así la protección del rey negro, y normalmente entonces las negras responderían con E5.
pero entonces seguiría un intercambio F por E5 y donde le gustaría a las negras tomar con su caballo, esto no se podría porque si se toma con el caballo, ahora el caballo se aleja mucho de su rey y entraría la dama por H4 amenazando en H7 y ya este caballo no podría estar oportunamente en F8 para dar la protección. Por lo tanto, aunque les gustaría retomar con caballo, no se podría. En cambio, tendrían que recapturar con el alfil y llegaríamos a una situación más compleja, muy desequilibrada, donde nadie entiende qué estaría pasando. Tal vez por ahí debería haberse metido Karpov, pero no lo hizo. En cambio de eso jugó rey G1. Pero bueno, rey G1 también funciona como un movimiento de espera. El problema es que está esperando contra Kasparov y a Kasparov no se le puede dar tiempo. Este es el momento donde Kasparov empieza a tomar la delantera. Ahora juega torre E8, doblando torres, otro movimiento brillante, pues por ahora la columna está cerrada, pero ya hablábamos de lo que puede pasar con el avance F5. Ahora las blancas ya no pueden hacer ese avance. Y Karpov entonces empieza a ver que ya las cosas no funcionan muy bien y hace torre de 1, movimiento que pues en general es bueno, pero pone la torre en una columna semiabierta, mira de 6, pero también muestra que las blancas ya tienen difícil encontrar qué jugar. Y Kasparov en cambio hace su avance F5, con sus torres dobladas primero en la columna E. Ya no hay miedo, temor de intercambiar el peón en F5. Eso sería un terrible error para las blancas porque después de E por F5 y E por F5 las torres están alineadas por la columna E. Se ha abierto esta diagonal. Además, las negras estarían muy bien aquí. Por lo tanto, no se puede dar esto así y contra el avance F5, entonces Karpov toma el paso en F6. Y Kasparov recaptura con su caballo. Y aquí viene otro momento interesante, movimiento interesante, porque vemos que el peón en B6 se ha quedado colgando. Lo atacan dos piezas, lo defiende solo la dama. Sin embargo, Kasparov ya se había preparado para esto. Si sigue alfil por B6, que bien, que toma el peón, ataca a la dama, también, cierto modo, va a debilitar D6. Hay un contraataque y ese es con caballo G4, atacando a la dama, donde vemos que esta dama no tiene ninguna casilla por esta diagonal, tendría que abandonar su alfil, no puede hacerlo, entonces tiene que aceptar el intercambio, tomando en C7, que toma en su dama en F2, luego seguir rey por F2, luego torre por C7, y con todo esto se liquidaría mucho material, entraríamos en una etapa final, donde probablemente todo terminaría en tablas. Y sabemos que las blancas no se pueden permitir aquí eso. Entonces Karpov se protege contra el salto del caballo a G4 jugando torre G3. Y sin embargo Kasparov sigue ignorando la amenaza sobre el peón en B6 y ahora juega torre F7. Observando ya que, que esta torre puede hacer algo mejor que estar allí en la columna E que ya no se va a abrir, se sitúa en la columna F. Y ahora Karpov sí toma el peón en B6. Pero sigue dama B8, la dama estaba siendo atacada, y aunque las blancas han logrado ganarse un peón, el problema es que no pueden crear todavía un ataque, y en cambio su posición se ha debilitado, porque al avanzar sus peones del flanco de rey, el rey se va quedando expuesto. Y además, estos peones son algo débiles. Ahora sigue aquí alfil E3 volviendo con su alfil, dándole soporte a su peón F4 y Kasparov juega caballo H5 atacando a la torre y también al peón en F4. También abriendo obviamente la columna F para la torre, en la cual está la dama. Sigue torre G4 y ahora sigue caballo F6. Y para Kasparov estaría muy bien repetir la posición. Torre G3, caballo H5. No olvidemos que a Kasparov las tablas le vienen bien, con eso gana. Y entonces Karpov se desvía, tiene que jugar torre H4. Y aquí viene otro movimiento brillante. Kasparov ha logrado darle la vuelta a las cosas. Aquí juega G5, ha tomado la iniciativa, un sacrificio posicional que consigue diferentes cosas. Después de F por G5 se abre la columna F y entonces
se habilita ese salto del caballo a G4 que se quería hacer. A pesar de que las blancas quisieron evitarlo, finalmente se pudo hacer. Se ataca a la dama, se ataca al alfil, también se le ataca a la dama con la torre. Y entonces después de que ésta se mueva a D2, se puede tomar este importante alfil, pieza que todo el tiempo nos molestaba por esta diagonal. Lo tomamos. Caballo por E3. Sigue dama por E3. Y lo bueno, entre otras cosas, es que ahora el peón C ha quedado sin defensa, así que sigue caballo por C2 y las negras le han dado la vuelta a esto. Ahora al haber eliminado este peón de C2, también el caballo en B3 ha quedado débil. Estamos mirando por la columna. Y entonces Karpov trata de protegerse de esto con dama B6. Cubre la columna, protege su caballo. Al tiempo que ataca otra vez al peón en D6, parece bueno. Y sin embargo, Kasparov juega alfil a 8. Retroceso del alfil, que no es para nada un movimiento defensivo. Todo lo contrario, ataca por la columna B a la dama primero y al caballo después. Y aquí, ante la presión, Karpov juega un torre por D6, que fue considerado un error grave. Pero de todas formas era difícil jugar aquí. Si se hubiera intercambiado damas en B8, sigue torre por B8, la posición sigue siendo incómoda. Esta torre también ataca al caballo en B3, que se quedó sin defensa cuando eliminamos el peón de C2. Atrás de este ataca al peón en B2 y si eliminamos ese también se ataca al caballo en C3. Como se ve, las negras tienen una presión enorme por el flanco de dama. Y aquí solo se salvarían las blancas con un movimiento sugerido por Stockfish, muy contraintuitivo, que es alfil H3. Donde, bueno, se presiona aquí por la diagonal, se presionaría todo esto y demás, pero Karpov no vio esto. Porque es bastante contraintuitivo, además es muy probable que Karpov para este momento estuviera mal de tiempo. E hizo un movimiento más humano que fue torre por D6, pasando por alto que aquí se jugaba torre B7 y las blancas están mal. Un inusual paso de esta torre que ahora ataca a la dama y ataca al caballo detrás. Por lo tanto, las blancas pierden material. Sigue dama por A6, tienen que entregar su caballo, torre por B3 y las negras ahora tienen ventaja material. Sin embargo, las blancas aquí todavía tienen opciones y hay que tener cuidado con eso. Empiezan por torre por E6 y la partida pasa ya ahora a ver quién es capaz de obtener más material. Torre por B2, renovando la amenaza ahora sobre el caballo en C3, ahora sí es real. Y Karpov juega dama C4, creando aquí una configuración para algún jaque descubierto, moviendo su torre. También con la dama protegiendo a su caballo y con este amenaza de jaque descubierto obligando a rey H8, saliéndose de esa diagonal. Y Karpov aquí comete el error final. Era el movimiento 40, seguramente tenía problemas de tiempo. Debería haber jugado torre por E8, dama por E8 seguiría. Y aún así la posición estaría a favor de las negras, pues hay ventaja material y aunque las blancas tienen posibilidades de empatar, pues hay una pieza de más. Hay que cubrirse, hay que luchar bastante aquí por igualar por parte de las blancas, así que de todas formas es difícil, pero Karpov lo hace peor. Karpov hace un movimiento con el que ya directamente pierde, que es E5. Seguramente quería ser más agresivo, pero lo que está haciendo es abrir esta diagonal y se expone a diferentes cosas. Aquí tal vez aquí soñaba con un dama de 3 para seguir atacando en H7 y demás, pero eso no sucede, simplemente las negras juegan primero, dama A7 jaque, obligan al rey a meterse en una diagonal con la que se toma con alfil dando jaque, o sea, rey H1, alfil por G2 jaque, sigue rey por G2 y aquí simplemente ganan las negras. Los espectadores esperaban un obvio caballo de 3, que es jaque para ganarse la dama,
tal vez. Pero Kasparov no jugó eso. Bueno, esperaban esto, caballo de 3. Jaque descubierto, sí, ataque a la dama también, pero es que aquí se le da posibilidades a las blancas y esto no se puede permitir cuando ya estás ganando. Por ejemplo, aquí seguiría, digamos, rey H1 y después de tomar la dama, seguiría torre por E8 y las blancas tendrían todavía como seguir peleando. Esto no se puede permitir, por eso Kasparov aquí escoge la forma más segura. Juega caballo de 4 también en ataque descubierto, un jaque descubierto, pero con el cual después de que el rey se mueva a cualquier lado que lo haga, bueno, aquí simplemente las blancas ya se rindieron. Si sigue, por ejemplo, rey H3, sigue caballo por E6, tomando la torre con una gran ventaja material y una posición totalmente ganada. Y así terminó esto. Kasparov se convirtió en el campeón mundial y siguió el número 1, el puesto número 1 de todos durante 20 años, mucho más que cualquiera, incluso que Magnus Carlsen hasta el momento. Ahora, si quieres aprender más de Kasparov, tenemos varias lecciones por aquí. Y si quieres elevar tu comprensión posicional del ajedrez y conocer esos secretos que permiten que nuestros estudiantes progresen rápidamente, estudia por favor la clase maestra.